nuestro rostro. Ahí donde estamos, vamos a decirle al Señor, gracias, Padre Celestial, gracias por estar siempre con nosotros, porque siempre nos has protegido y nos has guardado, Señor. Gracias porque has sido bueno hasta el día de hoy. Has provisto a nuestra mesa, Señor, todo lo que nosotros necesitamos y aún más, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo que vamos a compartir de tu palabra, Padre, y vamos a recibir en nuestro corazón, Señor, lo que tú tengas que decirnos el día de hoy. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para que podamos escuchar tu palabra con algo genuino, Señor, con algo verdaderamente real en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Gracias nuevamente por estar aquí acompañándome. Y vamos a ver un tema bien especial que tengo ahí en la pantalla y se llama el poder de un testimonio personal. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 9. Si no lo tiene ahí listo, si no tiene listo, pues yo lo tengo acá, por si acaso, puede leer en la pantalla, pero si no, ahí lo puede buscar en su Biblia. Sistema de información, va. Vamos a ver. Ahí está. Entrega de diseño de base de datos. Denilson. Gracias. Pero si quiere ayudarme a leer, Denilson, también. También. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo. Y de este crucificado estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras perus- persuasivas. Hasta hoy Persuasiva, error de dedo ahí. ok, persuasiva. Yo, ¿qué palabra es esa? De sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y el poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Amén. Y ayúdeme a terminar de leer ahí, Angélica. Como está escrito, Se apagó el micrófono. como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, amén. Y en primer lugar comienza a decir Pablo, mire, comienza a decir, yo estoy aquí de manera sencilla, yo no quise hablar con palabras elocuentes, ni persuasivas, como estaba escrito ahí. No quiero hablar con palabras complicadas, yo quiero hablar con sencillez de corazón, con lo único que a mí me interesa y lo único que a mí me importa testificar, dijo Pablo. Lo que a mí me interesa testificar es que Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, y al que cree en él se le dará el nombre de Hijo de Dios y se le dará vida eterna. Eso era el mensaje primordial que Pablo quería transmitir a las personas. Y nótese aquí que él resalta mucho que no necesitaba él tener palabras muy elocuentes para compartir esta palabra. Entonces, esto me demuestra a mí que por muy sencillos o sencillas que seamos, podemos compartir de la palabra con lo que el Señor nos ha dado.
con las palabras que el Señor nos ha dado podemos compartirlo. Y sabe dónde yo he visto bastante testimonio, allá donde estuve trabajando en Teupacenti. Personas con sencillez de corazón tienen tanto éxito porque genuinamente lo hacen para el Señor y no para los hombres. No necesitamos tener esas palabras elocuentes ni esas palabras rimbombantes para que podamos agradar al Señor, sino que Dios nos muestra su amor por medio de palabras sencillas. Tal vez, quizás en algún momento una oración, una palabra fue la que impactó su corazón y le aseguro que no fue una palabra rimbombante, fue una palabra sincera que vino del corazón de Dios hacia usted directamente. Pero muchas veces, como a veces nos da tanto miedo hablar, nos da tanto miedo testificar, ¿verdad? Nos da tanto miedo y si le agrado y si me rechazan y si no soy aceptado. Entonces pensamos que no, yo no nací para predicar, uy, no, yo pararme en un púlpito, yo hablarle a una persona. Nos menospreciamos porque a veces nos da pena, nos da miedo, nos da temor a ser rechazados. Pero aquí Pablo está diciendo, no vengo a hablar con palabras rimbombantes, no vengo a hablar con palabras difíciles, no vengo a dar doctrina, solo vengo a testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y por eso estamos viendo el poder de un testimonio personal. Porque muchas veces nosotros ni siquiera necesitamos hablar para representar a la obra de que Dios ha hecho en nuestra vida. No lo necesitamos ni decir, porque las personas ven frutos buenos en nosotros. Las personas ven frutos diferentes en nosotros. Entonces, ¿por qué los testimonios son poderosos? A ver, alguien que me diga si ha visto usted alguna persona que se ha comportado diferente y que usted ha dicho, wow, cómo ha cambiado para bien, ¿verdad? No para mal. ¿Por qué ese testimonio a usted le ha impactado de manera así como que ha marcado su corazón? ¿Ha habido alguna persona en la historia de su vida que le haya marcado a usted? ¿Alguien quiere compartir algo? Pero no se peleen, no hablen al mismo tiempo, ¿verdad? Ajá. Vaya, doña Consuelo, dígame. Bueno, yo admiro a él, sí, cómo cambió ahora Sí, que está en la escuela, porque él sí era bien delicada. Era sí. una, pues si nosotros, él, Dunia, cuando le habla, voy a hablar hablé con la chinche, dice, Ah, porque es que era delicadísima. Ella no aguantaba mucho. Y ahora, ¿cómo es él? Y sí, servicial a las maravillas. ajá, es cierto. Y yo Sí. estaba también pensando en ella también, doña Consuelo, porque yo veo a él sí ahora cómo predica, ella cómo habla de lo que Dios ha hecho en su vida y no solo lo habla con palabras y quizás ella no tenga palabras muy rebuscadas en su mente, pero con su propio testimonio está demostrando que Dios está cambiando su vida. Y qué bonito que sea una persona de nuestra familia a la que veamos como un ejemplo de cambio, ¿verdad? Que no sea un extraño, sino que sea parte de nuestra familia, porque a veces es en nuestra familia donde nos encontramos los mayores problemas. Y a veces yo les puedo decir que cuando yo era pequeña, yo a veces, porque yo asistía a la iglesia desde chiquita, ¿verdad? Desde muy pequeña, pero a veces miraba cosas en mi casa que no se reflejaban en la iglesia y fue ahí donde comenzó a fallar mi fe. Fue ahí donde comencé yo a decir, ¿y por qué allá se portan diferente que acá? ¿Por qué acá pelean? ¿Por qué allá no? Y así, ahí se fue debilitando mi fe. Y muchas veces nosotros mismos somos los culpables de que muchas personas se debilite su fe porque no damos un buen testimonio delante de esas personas. No nos comportamos de la manera que debemos de comportarnos delante de ellos, ¿verdad? Entonces, los testimonios tienen poder y a veces usted como decía, ni siquiera necesita hablar para dar un testimonio malo o bueno. Su mismo comportamiento, su misma forma de hablar, todo lo que sale de su boca viene de su corazón. Así dice la palabra, de la abundancia del corazón, dice,
habla la boca. Entonces, con eso nosotros podemos tener el poder de apagar una llama o encenderla de nuevo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, podemos decir que un testimonio crea fe para todos los que nos rodean. Cuando las personas ven que nosotros cambiamos, así como el ejemplo que me comentaba doña Consuelo de su hija, ¿verdad? De Elsie, tan lindo, que Dios, que eso hace que nosotros comencemos también a tener fe. Cuando a nosotros nos ven que estamos activados, que somos diferentes, que hemos cambiado, entonces los demás que nos rodean también van a tener un cambio y van a comportarse de manera diferente. Por ejemplo, en mi colegio mis estudiantes saben que cuando están en consejería no pueden decir palabras obscenas. Yo no lo permito y lo he dejado en claro. Entonces, cuando a alguien se le zafa una que otra, ya el otro le dice, hey, no digas esas palabras enfrente de la profe está aquí, y entonces ya lo han asociado tanto que ya no necesitan solamente estar en el espacio de consejería, sino que donde yo estoy no se puede decir malas palabras porque la profe está ahí. Entonces, y así poco a poco, entonces las demás personas comienzan a cambiar y comienza a crearse una semillita de fe en ese corazón cuando nos ven nuestro comportamiento. Número 2, un buen testimonio alienta a las demás personas. No me vaya a decir que doña Consuelo no se estimuló, no se alentó, no se sintió más empoderada cuando su familia también se acercó a Dios. Ese fue un impulso para que usted también lo hiciera, ¿verdad? Y aunque todas sus nietecitos estaban en la iglesia desde muy pequeños, porque Denilson, Valeria y Angélica están desde muy pequeños, pero usted terminó de tener esa decisión de acercarse al Señor de manera definitiva cuando todos estaban tan inmiscuidos en eso que usted también se lo llevó la corriente, ¿verdad? Y usted dijo, va, yo me voy a ir a la iglesia también, ¿verdad? ¿Cómo que voy a permitir que toda mi familia esté ahí y yo esté aquí sola, ¿verdad? Entonces, alientan a los demás a tener un comportamiento diferente, alientan a los demás a tener algo nuevo en su vida. Y número 3, un buen testimonio da gloria a Dios, glorifica a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dando un buen testimonio, eso habla bien de el que nos precede, ¿verdad? Si nosotros somos y nos hacemos llamar cristianos, ¿cómo no vamos a tener un comportamiento correcto delante de la gente? ¿Cómo no vamos a tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca o de las malas miradas incluso, ¿verdad? Debemos de tener cuidado porque no, al final, fíjese que ni siquiera quedan hablando de usted en sí, quedan hablando de los cristianos, quedan hablando de la iglesia, quedan hablando de Dios. Yo por eso dice la gente, no voy a esa iglesia. Yo por eso no me hago cristiano, porque para ser como tal persona. Y ahorita precisamente he estado platicando con una muchacha que había estado yendo a las clases de retiro, pero ya se desanimó por el testimonio de personas de la iglesia. Nosotros tenemos el poder con nuestro testimonio, de desligar a una persona del camino que el Señor ha preparado para ella. Y entonces, repitiendo, ¿verdad? Número 1, crea fe para todos los que nos rodean. Número 2, alienta a los demás. Y número 3, glorifica a Dios. Y hay una cosa que nos ejemplifica, es un objeto material en el Antiguo Testamento que nos ejemplifica cómo el Señor daba testimonio de sí mismo a la nación de Israel. Y este es en el arca del testimonio. Yo no sé si ustedes han oído hablar del arca del testimonio. Yo no sé si Valeria me puede ayudar a leer ahí Éxodo capítulo 25, versículo 21. Ahí está en la pantalla. Y podrás el propicatorio. Propiciatorio. Y Ay, pondrás, que no leo. Espera, es que no leo. y pondrás el propiciatorio.
encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Otra vez léalo. Ahí se lo puse en grandote. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Así es. Entonces aquí nos está hablando de un arca del testimonio. Y el propiciatorio era como una mesa, ¿verdad? Ese era el propiciatorio. Y en esa mesa especial, entonces el Señor había ordenado que pusieran el arca del testimonio. Algunos también le llaman el arca del pacto. Y habían ciertas cosas específicas en el arca del pacto. En primer lugar, adentro de esa arca del pacto, toda el arca era de oro, ¿verdad? Y dice que tenía unos ángeles alrededor, pero el arca del pacto, en primer lugar, contenía dentro de ella las tablas de la ley. ¿Quién sabe qué son las tablas de la ley? A ver. Nadie sabe qué son las tablas de la ley. Eran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, exactamente. Yo no sé si usted se acuerda en qué el Señor, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Dónde escribió el Señor? ¿Dónde dice la palabra que escribió el Señor? En el monte Sinaí. No, En no, unas tablas. En en unas piedra. tablas de piedra, exactamente, así es. Y esas tablas de piedra estaban dentro del arca del pacto o del arca del testimonio. Entonces esas tablas de piedra nos indican que la palabra de Dios estaba viva en ese espacio. Y era un testimonio vivo de lo que Dios le había indicado al pueblo de Israel de hacer. Número 2, estaba la vara de Aarón. ¿Quién sabe qué es la vara de Aarón? Significa autoridad. La vara de Aarón era una vara así como las que me armaban a mí, Antiupa, para subir la cruz, unos palos así grandotes. Entonces, en un momento, cuando Dios estaba escogiendo al sumo sacerdote, al que iba a dirigir al pueblo de Israel, dijo que pusieran varas de todas las personas, como así como los candidatos presidenciales, ¿verdad? Y que solo una de esas varas iba a florecer y el dueño de esa vara iba a representar al pueblo delante del Señor. Entonces, al día siguiente, la vara que floreció fue la vara de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y entonces, por esa marca, por esa señal, Aarón fue llamado a servir delante de Dios con el pueblo. Y esa vara representa, como bien lo dijo hermana Suyapa, a la autoridad. Y todavía esa vara estaba floreciendo en el arca dentro. Y luego, número 3, estaba el maná. ¿Alguien sabe qué era el maná? El alimento que comieron durante 40 días, durante mucho tiempo. Sí, El pueblo el de Israel. maná. Sí. Cuenta la historia, ¿verdad? Cuenta la historia del pueblo de Israel que llegó un momento en el desierto de que ya no tenían nada que comer, ya no había nada que comer y entonces el Señor dice que proveyó un tipo de pan, era un tipo de pan que caía del cielo, dice, un tipo de provisión sobrenatural. Y entonces ese pan dice que solo duraba un día, al día siguiente se podría, estaba podrido, pero el pan que se guardó en el arca del testimonio todavía permanecía fresco. Ese tipo de maná, y el maná representa la provisión. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este arca del testimonio que vemos en el Antiguo Testamento? En primer lugar, la palabra del Señor. En segundo lugar, la autoridad con la que Él nos ha hablado y nos llama a ser sus hijos. Y en tercer lugar, una promesa de provisión. Ese es el testimonio que tenía el Señor para los hijos que en ese momento habían sido llamados, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, tenemos nosotros el arca del testimonio aquí en Honduras. A ver si alguien me dice. Angélica, ¿qué piensa usted? ¿Tenemos aquí el arca del testimonio?
¿Qué? ¿Qué dijo? Nada, dijo. No sé. No sabe, no sabe. Valeria, ¿qué piensa usted? ¿Tenemos el arca del testimonio aquí en Honduras? Estoy entre sí o no. ¿Sí o Miedo. no? ¿Sí o no? La Denilson, ¿qué respuesta piensa? porque yo creo que sí, No, creo, porque supuestamente esta vara era como la autoridad, supuestamente. Ajá, Y entonces en Honduras tenemos la autoridad del presidente, pues, es ajá, como ajá. el que la tiene. Entonces yo Por digo ahí, que sí. por ahí va, por ahí va, por ahí va. Y si Denilson dijo que no, pues les cuento que pues en este entonces ya el testimonio de Dios ya no es algo material, ya no es un arca, ya no es el maná, ya no es una vara, ya no son las tablas de piedra que él hizo con los 10 mandamientos, ya no es eso, sino que dice que nosotros somos su testimonio. Nosotros, dice, quiero que me ayude a leer ahí, le manda su yapa. ¿Qué dice ese versículo? Primera de Corintios 6:19. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Qué cosa, ¿verdad? Ahí no hay mi cuerpo, mi decisión. Hay cosas que el Señor no está de acuerdo con el mundo actual, ¿verdad? Dice que nosotros no somos nuestros dueños, que nosotros le pertenecemos. Ahora ya no es un arca física, es un arca corporal. Y si entonces a la pregunta si el arca del testimonio está en Honduras, claro que sí. Aquí hay muchas arcas porque si usted se considera un hijo de Dios, usted es un arca. Y en usted hay un testimonio vivo del cambio que el Señor ha hecho en su vida. En usted hay algo que Dios ha cambiado, ha movido para bien. Hay algo que el Señor ha hecho por usted. Y mire la promesa que tenemos como hijos de Dios si seguimos su testimonio. Quiero que a ver si me ayuda doña Consuelo ahí a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Así es. Esa es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios. La muerte también es algo que se dice en el Apocalipsis que nosotros vamos a vivir, pero nosotros sabemos que esa muerte es física, que nosotros tenemos una eternidad con Dios, pero la promesa es que ellos vencieron, fueron vencedores. ¿Usted qué quiere ser, un perdedor o un vencedor? Porque cuando nosotros somos conscientes de que hay algo más, mucho más grande que esta vida en esta tierra, que ya nosotros ya no tenemos que cosechar para este mundo, porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Toda esta casa que nosotros tenemos, donde nosotros vivimos, es pasajera, esto no es eterno. La ropa tan costosa que nos compramos, invertimos tanto tiempo en ganar dinero, en trabajar, invertimos tanto tiempo en cosas que son efímeras, pero el Señor nos pide que sembremos, que cosechemos, que pongamos nuestro tesoro en el cielo, donde el orín ni la polía corrompen. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo, nos enfocamos tanto en el sacrificio corporal, nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos de las personas que verdaderamente están esperando que nosotros estemos con ellos. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que usted dé un buen testimonio donde quiera que esté, que siga adelante, que persevere. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a ser más que vencedores por medio de la sangre del Cordero, porque nuestra palabra va a testificar lo que Él diga.
Y hermana Suyapa, si me puede ayudar con este versículo. Segunda de Corintios 4:13. Prenda el micrófono. Disculpen. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, si usted cree, si usted se considera una persona que cree, ¿por qué no habla? Cuando nosotros creemos verdaderamente algo, yo en la universidad, yo me daba con algunos compañeros, porque yo tenía mis ciertas creencias, ¿verdad? Yo tenía mis ciertas perspectivas y yo mis perspectivas las defendía a capa y espada. Y todavía, cuando yo tengo algo, una convicción que la tengo arraigada en mi corazón, yo la defiendo delante de cualquiera. Y si esa persona no me demuestra lo contrario, no puede venir a justificarme a mí porque así es. No, así no es la cosa. Tiene que justificarme. Entonces, si nosotros creemos que Dios está en control de nuestra vida, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no testificamos? ¿Por qué nos seguimos comportando de la misma manera? El día de hoy hablaba con una muchacha que ha tenido ciertos comportamientos negativos en su vida y yo le decía, ¿por qué usted es así? ¿Por qué se comporta así? Entonces ella me decía, porque a veces estoy triste, porque a veces no quiero hacer nada. Y entonces yo le dije, bueno, pero eso de estar triste y hacer las cosas que tiene que hacer no tienen nada que ver. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Si usted sabe que las palabras que está pronunciando no son palabras que debe pronunciar, si usted sabe que se está eh, acompañando de personas que no deben ser su compañía, que son personas que le hacen daño, ¿por qué sigue ahí? Si usted sabe que tiene comportamientos que debe cambiar, ¿por qué no los ha cambiado? Si usted cree en Dios, ¿por qué sigue resistiéndose a lo que Él está pidiendo? ¿Por qué sigue resistiéndose si usted sabe que no ha encontrado la felicidad en eso que usted ha intentado hacer? ¿Por qué no intenta de una forma diferente? Entonces, cada vez que nosotros le decimos sí a Dios, Él mueve las cosas para nuestro bien. Y muchas veces ser cristiano, hay personas que le dicen que su vida va a cambiar, que va a ser feliz, uy, un camino de rosas, pero muchas veces ser cristiano se vuelve una prueba tan difícil porque las personas con las que nosotros convivíamos nos comienzan a rechazar y ya no se quieren juntar con nosotros. Pero cuando ven que las cosas van en serio, eso pasó conmigo. Cuando las personas que me rodeaban vieron que no me iban a poder mover de la decisión que yo había tomado, entonces comenzó a cambiar mi entorno. Sí, primero me rechazaban y eso me dejó de importar en algún momento, pero al principio fue difícil fue muy, muy difícil para mí desligarme de personas que me hacían daño, de actitudes que me hacían daño, de compañías que no me hacían bien. ¿Con quién compartimos nuestro testimonio? Doña Consuelo, dígame una persona con la que puede compartir su testimonio. Una, solo una. Con usted, porque es con la que más platico. Está bien, excelente. Y si Valeria, dígame otra. Alguien que pueda, Valeria, con Valeria. Ok. Angélica, dígame una persona con la que puede compartir su testimonio. Mi mejor amiga. Bien. Mana Suyapa, una persona. Argentina, una compañera de trabajo. Ok. Denilson, una persona. Vamos, Denilson, una persona. Se me había pegado el teléfono. Con mi esposa. Ajá, y Helen, dígame otra persona.
Helen, dígame otra persona. Con mi hermano. Excelente. Wendy, dígame una persona con la que puede compartir su testimonio. ¿Ah? Sí, sí tiene un montón. Tiene un montón. Y yo sé que el Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida. Y yo sé que Dios la ha protegido con un propósito. Que hasta el día de hoy, esto no es casualidad que sigamos vivas. Yo se lo decía hoy a una persona. ¿Con quién se me fue? Tenía pegado el teléfono. Ay, disculpen que estoy trabajando. Se me fue. Se me fue hace 2 años. Era una persona con quien yo creo que podía hablar de muchas cosas, pero ahorita yo sola aquí, paso hablando yo solita como loca. Pero tiene que haber alguien que necesite de hablar este testimonio, Wendy. Alguien, una persona que usted quizás la vea necesitada o triste. Tantas personas que nos rodean que están tristes. Tantas personas que han pasado situaciones tan difíciles y que las siguen pasando. Yo le dejo esa tarea, que se ponga a meditar. Alguien que usted haya visto triste, que usted haya visto doliente, o que quizás haya pasado por situaciones que usted ya pasó, que ha superado. Yo en lo personal puedo decirle que a mí me costó encontrar personas con las que yo pudiera hablar, y de hecho hoy hablaba con una muchacha y le decía, qué difícil es para mí acercarme a las personas porque cada vez que me acerco a ellas yo siento que me van a rechazar. Mi mente va, no, ¿y para qué le voy a decir si me va a rechazar? Yo le voy a caer mal. Siempre mi mente va así, primero. Pero yo he tenido que luchar tanto para hablar con ustedes así como estoy hablando ahorita. Le he echado tanto. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros tenemos alguien con la que podemos hablar. Alguien hay. Y yo no puedo hablarle a esa persona que usted le va a hablar. Yo no puedo hablarle a esa persona. Pero usted sí, usted tiene ese acceso. En primer lugar, le voy a poner a una tipo de persona, su familia. Su familia es la primera persona que usted tiene que pensar en hablarle. Léame ahí, hermana Suyapa, que dice 1 Tesalonicenses 5:11. 5:11 dice, casi no veo. ¿Más Ahí, grande? ahí. Ahora sí. 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Y a veces nosotros mismos destruimos unos a otros, desanimamos unos a otros. En vez de nosotros hacer edificación, destruimos con nuestras palabras. En vez de nosotros hacer, animar a esa persona, ay, ¿para qué vas a ir? No, no vayas, no, ya que tenemos que hacer esto y lo otro, y comienza, va. Y entonces, ¿y en qué estamos? Número 2, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestras personas que nos rodean día con día. Léame ahí, Angélica, Efesios 4:29, ¿qué dice? No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Cuidemos nuestra boquita, cuidemos lo que sale de nuestra boquita, porque dice de la abundancia del corazón habla la boquita, ¿verdad? Y la boquita puede tener el poder de atar y desatar. Usted puede atar con una persona y diciéndole, vos siempre sos así, vos nunca haces eso, vos siempre estás aquí, aquí, acá. En vez de decir, puchica, oh, qué bueno que hoy hiciste algo diferente, mira. Me gustaría que fuese así, pero te felicito por lo que hiciste hoy así. Angélica, ¿usted ha dicho una palabra que edifique a alguien el día de hoy? Hoy, Hoy. pues hoy no he hablado con nadie, así que creo que no. Entonces hable con alguien, no ha terminado el día. Envíe un mensajito, haga algo que edifique. Hagámoslo diario.
Pongámonos nuestra meta, miren, nuestra mente. Hoy tengo que edificar a alguien. Una palabrita pequeña puede cambiar la circunstancia y la situación de alguien. Una palabrita como estoy pensando en vos. Oré por vos, fíjate, me acordé de vos y estuve orando por vos. Dios te ama. Dios necesita tener una relación íntima